El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El movimiento, la educación y las prácticas corporales se encuentran en Edufísicamente. Bienvenidos. Cordial saludo, cordialísimo saludo acompañado de un abrazo muy especial a toda nuestra audiencia, todas nuestras audiencias de su y nuestro programa, el programa de todos y todas, esto que se llama Edufísicamente. Agradecemos como siempre antes de comenzar a el equipo de la Pedagógica Radio, un especial agradecimiento a Dubán Cárdenas en las comunicaciones, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda, coordinador general de esta nuestra emisora, la Pedagógica Radio. Recordándole como siempre a nuestra audiencia que este programa va todos los miércoles a las 11 de la mañana con repetición viernes 4 de la tarde. Y ustedes nos pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, en la madrugada, en la tarde, en la noche y en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Puede disfrutar de nuestras 3 secciones. Nuestra sección Facetas, que es la número 1. La siguiente se llama Cuerpo, Cultura y Vida. Y finalmente cerramos con unas noticas en la sección Ocio y Tiempo Libre. Así pues que todos los micrófonos dispuestos, la consola también y todo este equipo humano entregado ya con toda su energía para dar comienzo a este nuevo episodio de Edufísicamente. Vamos entonces con nuestra primera parte, esa que se llama Facetas. En Edufísicamente, Facetas. Como siempre, aquí solo les tenemos invitados e invitadas muy pero muy especiales. Y para comenzar en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Juan David Sierra Hernández. Juan David, muy buen día. Toca saludar buen día, buena noche, buena tarde, buena madrugada, buen anochecer, etcétera, porque este programa, como dije hace un momento, se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y sus alrededores. Juan David, gracias por estar aquí y nuevamente, buen día. Claro que sí, un saludo para todos los oyentes de la Pedagógica Radio, a todos los horarios también. O sea, este programa también nos permite acercarnos un poquitico más y mis apellidos de ave, Aguilar García, desde la Sierra Andes colombianos. Señor, entonces cuéntenos, usted es estudiante actualmente de nuestra licenciatura en recreación. Vamos a tener más adelante quizás 2 invitados también para que conversemos con ellos. ¿Qué lo trajo aquí a la universidad y a estudiar precisamente recreación? Cuéntele a la audiencia, por favor. Claro que sí, se recibe un poco esa parte de la inquietud de educarse, de prepararse. Entonces estoy estudiando licenciatura en recreación, Facultad de Educación Física. Y también he sido ponente de algunos foros de turismo. Entonces sí me han invitado pues en algunos de las sedes de la universidad. Entonces, ¿Desde cuándo le picó el bichito? ¿Desde niño? ¿Desde cuándo le picó el bichito de la recreación? Como a varias así personas. En su historia de vida. Claro que sí, como a varias personas también que han sido invitadas de aquí al programa, nos empieza a picar ese bichito de la recreación. Diré que en mi caso, desde grande, como desde los 22 años. A otros les picó a los 7. ¿Y eso otros... cómo fue a los 22? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué se decidió finalmente por nuestra pedagógica? Claro que sí. Yo prestaba servicio en la policía. Entonces ya en una de esas en Ciudad Bolívar, de donde provengo, tocaba reubicar una biblioteca. Entonces sí tocó rescatar libros y rescatar también a los niños. Sí. Entonces en una de esas, cuando ya nos mudamos, pudimos salvar esa parte. Los niños empezaron a manifestar esas inquietudes de jugar, de todo ese tema. No me sabía ninguna ronda. Nada. No me sabía nada. Entonces el policía de turno le decía a la docente, tiene que entretener a los niños. Y yo, ¿cómo los entretengo? No sé jugar fútbol, no sé nada de deportes. ¿Qué hago? Entonces empecé como a indagar, los mismos niños me decían, hagamos pitola, hagamos Qué bonito eso. Golosa. Entonces aprendí con ellos. Ya sí, señor.
Qué bueno, sí. Es importante resaltar aquí que lo hemos hecho en otras ocasiones con invitados profesores que también nos han indicado, nos han contado cómo fue su infancia y cómo llegaron a ser docentes. Ninguno de los que estamos aquí con un título hoy en día nacimos con él bajo el brazo. En el caso suyo, bueno, desde los 22 años. Y en esa búsqueda, ¿cómo encontró entonces esta licenciatura y no otras de otras universidades? Propiamente, pues uno indaga otras carreras. Sí. A mí me inquietaba más que todo el tema ambiental, sí, más que todo el tema de comunicaciones. Entonces, ya en los trabajos, ya uno se empieza a especializar con otros compañeros y más de uno vivía como una agenda apretada. Entonces, empecé a ingresar en el mundo de los eventos. Estaba yo en una parte de bioparque en Cota, haciendo un tecnólogo, y fue cuando alguien me dijo, venga, se incapacitó una persona, puedes cubrirlo, y yo estaba en un almacén de cadena, muy cerquita, aquí en unas cuadras. Sí, sí. Entonces yo dije, me voy a dar la oportunidad, pero la verdad no se los aseguro. Entonces otras personas dijeron, yo estudio esta carrera, yo estudio esta otra. Yo dije, oiga, yo solamente con el tecnólogo. Pues la recreación fue llegando por medio del trabajo. Sí, señor. Sí, y bueno, y actualmente ya está en nuestro ámbito universitario. Y entonces cuénteme, en la familia, ¿cómo han recibido el que usted ahora vaya a ser un profesional de la recreación en Colombia y que se va a encargar de, yo lo digo así siempre, de la salud mental y espiritual de la sociedad colombiana y en todos sus lugares? Bueno, en mi familia pues ha habido como una tradición hacia el deporte, algunos fueron entrenadores de barrio, de vereda, otros son cantantes de música popular, pero desde reuniones familiares. Sí, entonces señor. yo era el que me la pasaba hospitalizado, yo era el que me la pasaba escondido, leyendo, entonces me aislaba de reuniones familiares y ahorita paso a protagonizar esas reuniones Sí, cuando claro. me invitan, entonces se les hace raro porque estoy siendo ya un niño grande. Sí. O sea, estoy aprendiendo a jugar, estoy aprendiendo, pero ya con provecho económico y educativo, cultural. Entonces es raro. Y social, claro que sí. ¿Con qué grupos? Empezó con grupos de niños, ¿cierto? Me decía ya después de dejar la policía, pero ¿con qué otros grupos de edades, con qué grupos etarios usted se identifica actualmente para trabajar la recreación y lo que sabe hasta ahora? Claro que sí, empieza la parte de inclusión desde el tema de discapacidad, porque también tengo un hermano que tiene autismo y yo soy cuidador. Entonces la parte de inclusión, si escuchaban mi familia, hay que llevar a su hermano a las terapias. Entonces yo decía, ¿cuáles terapias? Lo enseñaban Sí, a claro. hablar y también mis hermanos confundían la D con la B y yo dije, pero a mí nadie me está enseñando, o sea, eso es fácil. Entonces la parte de discapacidad, inclusión, la Entonces, parte digamos, de con ese persona tipo de mayor, población, empezando, persona mayor también. esa es mi población favorita. Uy, qué bonito eso. Y además muy necesario porque Sí. usted debe saber, Juan David, y toda nuestra audiencia también, que estamos tendiendo, la tendencia es a una sociedad de cada vez más adultos mayores, como llaman eufemísticamente. Yo prefiero decir nosotros los viejitos, los cochitos. Ya todos vamos para lo mismo. Pero entonces sí, la sociedad actualmente, gran parte de las localidades en Bogotá, de donde estamos hablando, está conformada sobre todo por adultos mayores. Y sabemos que también hay una, ¿cómo se llama? Una baja en la natalidad. Claro, entonces también uno descubre otras poblaciones, también en la comunidad étnica, cómo se asombran cuando una profesional que ya lleva años y ese día también se capacitó, entonces llamemos a otra persona. Entonces yo no entendía cómo jugar golosa con ellos y yo dije, me voy a botar al piso, voy a recrear esa parte salvaje. Sí, señor. Y la comunidad étnica allá en Vista Hermosa me respondió y me dijeron, vuelva porque usted tiene un carisma, usted no habla Sí, señor. ese idioma de ellos, pero vuelva. Entonces, comunidades étnicas, población diferencial. Entonces uno empieza a descubrir esa magia de algo que llaman recreación, pero yo lo entendí desde lo cultural, lo ambiental. Entonces yo como que empecé al revés, pero para eso está la academia, para poder corregir la teoría. Sí, señor, para eso es la academia. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta. Es cómo ha influenciado y cómo le ha cualificado lo que sus prácticas que viene haciendo al haber entrado a la universidad y en los semestres que lleva.
Bueno, en esa faceta uno descubre que uno puede ser educador, uno puede ser tallerista, uno puede ser también consejero. Actualmente soy consejero de 3 políticas públicas. Esa es para la siguiente Más sección. adelante, Más adelante. Vamos a hablar de eso, ¿no? Ahorita hablemos de eso, de la persona. ¿Quién es nuestro invitado, Juan David? Que es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros y que ha optado, ¿cierto? Su opción de vida es el servicio, desde la recreación. Otros lo hacen desde ¿qué? Bueno, desde el teatro, otros lo hacen desde el derecho, desde la enfermería, desde la medicina, desde la veterinaria. Usted es un actor social que decidió servirle a la sociedad con ese carisma desde la recreación. Eso es. Entonces, por ahí. Bueno, continuemos. La recreación me lleva también a viajar. Sí, eso, cuénteme. Yo aprendí a montar bicicleta a los 30 años. Entonces nunca es tarde. Realmente, si uno se encierra y es hermético, pues hay algo más allá. Entonces me lleva a viajar, me lleva a explorar. Entonces también pues es un vehículo como la bicicleta que te puede llevar a cualquier parte. Entonces la recreación como campo del saber lo descubrí aquí en la academia. Yo lo veía desde otras tipologías, pero no sabía cuál era cuál. Entonces sí, señor. Me lleva a redescubrirme. También me da trabajo, también me da manutención. También he tenido pues novias por ahí, por ese medio. O sea, uno se integra. Sí. También uno pues cambia de panorama, se viaja, se goza. El recreador con ese carisma que usted tiene, entonces atrae en este caso al sexo opuesto. Sí. Bueno, ¿y qué espacios académicos de los que han transitado hasta este momento le han ayudado, le han auscultado? Esto es continuación de la pregunta anterior. Le han ayudado para cualificar su trabajo. Le dije que en qué le había aportado el ingreso a la universidad inicialmente, así en términos generales. Ahora, en términos generales también, pero espacios académicos que usted diga, hasta ahora me han servido para tal cosa. Yo sé que el currículum, el pensum de nuestra licenciatura pues es amplio y profundo en ese sentido, pero a algunas personas más que a otras, algunos espacios académicos les aporta más. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles de esos espacios académicos? Claro, los diplomados. Hay uno muy famoso que es diplomado ambiental en bici, que también es de otros egresados. También los foros, los coloquios, también el tema de las clases. Yo sinceramente era de los que ingresaba a otras universidades a participar porque antes no pedían carnet. Entonces yo sí me daba la oportunidad en esa necesidad porque carezco de esa parte del colegio porque siempre estábamos en obras. Entonces yo dije, me falta algo. Entonces me conocí a hartas universidades con esa libertad de pensamiento para saber algo de arquitectura, sociales, sí. Hasta hacíamos parche. O sea, ese tema de lo público y lo privado es interesante porque la universidad de la vida te enseña, pero los diplomados para mí es mi norte. Actualmente la parte de PREICFES me inquieta porque es decir a las profesoras, a los profesores sin título, también se puede estudiar después de grande. Claro, sí. De hecho, aquí hemos tenido, lo dijimos en el programa anterior, para quienes quieran escucharlo, pues entran a la página de la universidad, a la página de la emisora propiamente y escuchan nuestros programas anteriores, los que han venido haciéndose. Recordarle a nuestra audiencia que cumplimos este año 10 años aquí nuestra emisora La Pedagógica Radio, y entonces decíamos aquí la semana pasada precisamente que pues que los programas están ahí también y que nuestra licenciatura y varias licenciaturas de nuestra Facultad de Educación Física está desarrollando programas de profesionalización para personas que cumplen con algunos requisitos. Entonces, en este caso sí, tiene usted razón, de grandes, como dices, me parece chévere, no de adultos, sino también de grandes. De hecho, tenemos hoy una persona aquí en la profesionalización en recreación, de la profesionalización en recreación, que tiene 64 años. Esta persona, este señor, lo vamos a invitar muy próximamente a que nos hable de esa experiencia. Cómo a los 64 años está haciendo profesionalización. Debe ser un experto yo tengo apenas noticias porque voy a estar con ellos ahora a final del mes de marzo en la profesionalización de Bogotá, y debe ser un tremendo experto, un verdadero maestro. Claro, que las bases que usted está recibiendo ahorita en el aula pues le van a servir mucho más, pero tiene usted razón, Juan David, de no encerrarse, de no ser hermético, sino completamente abierto a la capacitación. ¿Actualmente cuántos años tiene, Juan David? Que yo me acuerde, 35. Que se acuerde. Del año de la Constitución Política de Colombia, 1991. 91, modelo sí. 91 que llaman. Bueno, listo. Vamos adentrándonos
adentrándonos un poquito para ir pensando en la siguiente sección. Ahora sí, bueno, ya tenemos al niño, al joven. Pero antes de adentrarnos en la siguiente sección, que todavía tenemos tiempo, pero ¿cómo fue su paso por la policía? ¿Usted se presentó o en el bachillerato? ¿Cómo fue? Bueno, lo que pasa es que en la familia ha habido como esa parte de el honor y la patria. Sí. Más de uno fue militar. Entonces yo con mis temas de achaques de salud, todo el tema de Doña Juana del 97, entonces yo dije, la mayoría brinca, salta, jode. Y yo encerradito con un libro, saco excelentes notas, ¿no? Pero entonces esa parte de la cívica me llamó mucho la atención. No conocí la urbanidad de Carreño, pero sí ya como esa cultura me fue como apropiando. Quise prestar el servicio social en el tema de la ciclovía, pero no sabía montar bicicleta, entonces empecé como de manera autónoma a decir, venga, voy a servir a mi comunidad. Cuando se iba al agua, entonces... Sí. Camine, vamos, hacemos fila. Camine, vamos a liderar esa parte de vocación. Como empezar a encabezar esa parte de liderazgo innata. Sí, señor. Pero también la parte de espacio público, porque gran parte de mi familia ha sido vendedora ambulante. Entonces, esa parte de liderar. Sí, señor. Se va el agua, vamos. Se va a ir la luz, vamos. Toda esa parte comunal, también soy líder comunal. Pero sí mirar esa parte de algo le está pasando al territorio, tiene que haber un responsable o alguien que jale a una comunidad, a un colectivo. Bueno, no le molesta, yo no quise ponerlo dentro de las preguntas que tengo aquí, porque sí hablamos en un espacio académico la semana pasada, no le molesta hablar de esas dificultades y bueno, comillas, denunciar las dificultades de salud que tuvo y a causa de qué, no le importa, no le molesta. No, pues... Entonces cuéntenos y luego ya no nos adentramos en la segunda sección, sino que tenemos ya el tiempo exacto para entrar a la siguiente. Pero cuéntenos, esas condiciones de salud y esas afectaciones de salud fueron producidas por el relleno, doña Juana. Cuéntenos un poquito de eso. Claro que sí. En el 97 ocurrió pues un desastre ambiental a nivel regional, pues que tuvo en cuenta el desborde del relleno sanitario Doña Juana, que es lo que llamamos la parte de recepción de residuos de 11 municipios y Bogotá. Más de 600,000 personas damnificadas. Entonces éramos uno de los niños de los jardines. Usted tenía 6 añitos. De hecho, cuando me iban a dejar en jardín, sí tenían en cuenta pues esa parte que no me aguantaba yo estar encerrado, sino que me pasaron de una vez a primero. Sí. Entonces no hice gateo, tenía como un retraso en el desarrollo. Sí. Y mi hermano también por el tema de gestación, entonces fue un tema de lixiviados, todos los gases, todo eso afectó también. Sí, señor. Mi abuelita de esa época me decía, en vez de que él esté hospitalizado, pues llevémoslo a Monserrate. O sea, la actividad física o esa parte de caminata me permite también tener en cuenta esa parte de poder decir, vamos a llevar a este muchacho, sí, señor, para que él pueda caminar y hacer ascenso. Nos pegábamos caminatas de 7, 8 horas a mi tierna edad de 3, 4 años. Prácticamente fue corriendo y caminando, ningún gateando. Yo no recuerdo que me cargaran en brazos, no recuerdo porque tenía más hermanos. Entonces la actividad física, esa parte de explorar, se lo veo también a mis abuelas y abuelos. Sí, tanto de Suba como de la parte de Soacha, Caracolí, Ciudad Bolívar. Sí. Ah, bueno. Y entonces eso le ha generado también problemas, como me contaban, en la preproducción de este espacio. Claro, problemas de anosmia, el olfato, la garganta y todo eso. Pero también se lo veo un remedio natural como es el ajo. O sea, la alimentación sana, el estilo saludable, lo vine a descubrir ya de grande. Entonces ya uno descubre que está la recreación, que está la actividad física, que está el deporte y empieza como esas luchas desde la parte popular, pero también a nivel distrital, regional. Como esa parte de inquietud, pero no lo entendía. Yo dije, hay liderazgos, pero no sé en dónde me ubico. Bueno, Juan David, muchísimas gracias. Esto ha sido apenas el comienzo. Hasta ahora estamos arrancando. La primera sección que se llama Facetas, donde conocemos la faceta de nuestro invitado. Para nuestra segunda sección, Cuerpo, Cultura y Vida, entonces tenemos otro invitado también que nos va a contar entonces quién es y se trata de Javier Orlando Suárez Alonso. ¿Listo, Javier? Entonces vamos con la segunda sección, Cuerpo, Cultura y Vida, aquí en Edufísicamente. En Edufísicamente, Cuerpo, Cultura y Vida.
Continuamos aquí en Edufísicamente, el programa de nuestra Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, recordándole a toda nuestra audiencia, repito, que puede escuchar este programa todos los miércoles a las 11 de la mañana, y si se lo ha perdido el miércoles, pues no importa, nosotros tenemos aquí listo la repetición los viernes a las 4 de la tarde, UPN Radio. Y este programa Edufísicamente se puede consultar también las emisiones anteriores en nuestra página. Usted entra a la página de la universidad o a la página de la emisora y ahí encuentra los episodios anteriores. Para esta sección, entonces, bueno, nuestra cabina se complace en darle la bienvenida a Javier Orlando Suárez Alonso. Ayúdeme, Juan David, entonces vamos a hablar hoy precisamente de algo que tiene que ver con deporte y gestión pública. ¿Listo? Javier, sí, le decía Juan David. Javier, inicialmente cuéntenos, usted es profesional en qué, de dónde, así para nuestra audiencia que tenga inicialmente esa información, que así haría parte de la anterior sección, facetas, para conocer esa faceta personal y luego la profesional. Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Suárez Alonso. Representé a Bogotá y a Colombia más de 20 años en esgrima. Fui selección Colombia de esgrima. Siempre competí por Bogotá. Fui campeón nacional 4 veces y unas 12 veces campeón de campeonato nacional, o sea, campeón de Juegos Nacionales, perdón, 4 veces, o sea, los que son cada 4 años. ¿Y por qué lo ponen pasado? ¿No sigue haciéndolo o qué? Sí, efectivamente, Claro. Como todo, no, ya no sigo haciendo. 2019 ya dejé de hacer esgrima. La vida ¿Cómo es que deportiva es una etapa de la vida. Estábamos hablando de la sabiduría popular, ¿no? De los remedios también. Entonces podrían decir que no fue que mató el tigre y le dio miedo con el cuero. Se retiró de la esgrima. Continúa Claro. con ese legado. Uno siempre es deportista, yo creo. Yo digo, Sí, soy claro. deportista porque mentalmente y en el espíritu, quien ha hecho deporte como yo, alto rendimiento, es para la vida. Es decir, Sí, sigo claro. siendo deportista. Ya no compito en esgrima, hago otros deportes, ya mi vida competitiva paró. Y también creo que eso es importante. Yo he sido muy activista de la vida, del paso a la vida profesional o civil, digamos, de los deportistas. Porque la vida deportiva de cualquier atleta, en el mejor de los casos, son 25 años. Y eso es, en la vida, eso es un cuarto de la vida. Y a veces, sobre todo cuando estamos jóvenes o nuestros deportistas, o uno cree o ellos creen que va a durar toda la vida y que uno va a ser campeón toda la vida y que toda la vida va a tener el cuerpo y la cabeza para hacer el deporte competitivo. Y no, esto es una parte de la vida que lo construye a uno y le da herramientas para toda la vida. Pero en el mejor de los casos es un tercio, un cuarto de la vida. Y hay que prepararse para la vida postdeportiva. Juan David es testigo de que me sucedió a mí esta semana propiamente. Yo soy actor, director teatral y doy clases, pero ya estoy en una edad que usted se dio cuenta que tuve un problema de desgarre en mi tendón de Aquiles esta semana. Entonces lo que usted dice es cierto, sí, ya no puedo hacer la misma expresión corporal de hace 30, Claro. 20, 30 años. Pero ahí seguimos, ¿no? Y eso se mantiene. Bien, entonces, bueno, cuénteme ahora sí, le pido a Juan David que nos ayude entonces para que nuestro invitado Javier nos cuente ahora sí desde su saber qué es esto y cómo se come y cómo se desarrolla esto del deporte y la gestión pública. ¿Qué viene haciendo nuestro invitado? Bueno, hay unos retos que en la vida cotidiana debemos asumir. Sin embargo, esos retos nos permite también cualificarnos. Entonces llega también pues el diplomado, ya prontamente nos vamos a graduar, pero sí tener en cuenta esa parte de vocación. Entonces, por un lado está esa inquietud de la gestión pública, está esa inquietud también desde el territorio, de los derechos deberes que algunas personas no entienden por qué mi parque no mantiene adecuado, porque una práctica deportiva, porque un acto recreativo, esas dimensiones, porque no marchan como un relojito. Entonces ahí empiezan los liderazgos y ahí es cuando ya, por ejemplo, estamos ahorita con el reto 104, que rápidamente se ve en ese desafío para el próximo 8 de marzo. Javier, Y así. ¿cómo viene desarrollando ese trabajo entre deporte y gestión pública? ¿En qué entidades y todo eso? Pues primero recordemos que según la Constitución, el artículo 52, el deporte es un derecho de tercera generación. Eso implica que hay entidades, o trabajamos desde las entidades por el desarrollo del deporte, en el Ministerio del Deporte y sus expresiones territoriales, que en el caso de Bogotá es el IDRD.
Yo fui director y subdirector del IDRD, he estado toda la vida en el medio deportivo, he estado en el Comité Olímpico, fui representante de los atletas, que es una elección, digamos, democrática entre los deportistas. Hasta marzo del 2025 fui representante de los atletas en el Comité Olímpico, sigo en la Comisión de Atletas, yo me retiré en marzo por otra razón y hoy estoy en la Comisión de Atletas. Y desde finalmente el primer socio de lo público de un modelo, de un medio que es privado según la ley, un sistema que es privado que se llama el Sistema Nacional del Deporte, el primer socio es el Estado. Entonces toda la gestión se hace desde el Estado o desde las organizaciones del deporte que son privadas o en relación de entre los dos en sociedad realmente. Porque todas estas organizaciones, los clubes, las escuelas de los barrios, las ligas, las federaciones, cumplen una labor soberana del Estado que es en sociedad y en coordinación con entidades como el IDRD o el Ministerio o la Secretaría de Educación o Ministerio de Educación y ojalá de Salud, que es donde deberíamos tener un trabajo mucho más articulado. Y dice que se me olvidó, reafirmarle la pregunta. Usted trabajó, ejerció, la esgrima y todo eso, pero ¿dónde fue que estudió? No nos lo contó. Sí, yo soy economista, estudié en Francia. Estudié en una universidad que se llama Cergy Pontoise. Estudié en Francia porque de profesión economista. Sí, yo soy de profesión economista. ¿Y cómo llegó entonces a la esgrima y al deporte en general y a esas otras prácticas? Es una muy bonita historia de lo que yo creo que debería ser las oportunidades para todos los jóvenes. Yo vivía en un barrio que se llama Villas de los Alpes. Ahí me encontré con un club deportivo de básquetbol. Empecé a hacer básquet, yo soy más o menos alto, entonces me empezó a ir bien y más pues cuando era chiquito, pues no chiquito es más alto que el resto, crece más rápido a veces. Sí. Entonces se veía más, digamos. Entonces de ahí fui a estudiar al Colegio Cafam por el club. En el Colegio Cafam estaba literalmente a una cuadra de la unidad deportiva El Salitre, entonces del colegio que yo estaba en el equipo de mi colegio nos llevaban a entrenar a la liga de básquetbol que es literalmente a una cuadra de donde yo estudiaba en El Salitre, en la 63 con 68. Y ahí al lado de básquetbol está la sala de esgrima, literalmente al lado. Entonces, en esa casa que era la gran casa del deporte bogotano. Y ahí me gustó, alguna vez resulté metido y no me acuerdo el día exacto, pero cuando me acuerdo ya estaba ahí literalmente dándome chuzo con otros compañeros. Qué bonita expresión, ¿no? Coloquial. Es que sí tiene coloquial. Que ser la radio, ¿cierto? Y así, dinámica, dándome chuzo. Sí, nosotros vemos la historia del arte, en el caso del teatro, pues las historias shakespearianas y todo eso que no propiamente con floretes, sino con espadas y todo eso, pero es literal, es darse chuzo. Sí. Bueno, no, pero excelente entonces esa parte, porque decíamos al comienzo aquí con Juan David que este programa busca eso, también dar a conocer la parte humana de la persona, inicialmente pues detrás de sus títulos, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo, ahora sí vamos a lo que su merced me estaba comentando, Juan David, que su merced es líder, ¿cierto? Y entonces, por favor, me conecta ahí con lo que hacen con el maestro Suárez. Claro que sí, está esa parte de las consejerías desde las políticas públicas. De eso, por favor. Entonces empieza como esa inquietud del desarrollo, ¿no? Política pública de la bicicleta, política pública de deporte, recreación, actividad física, DRAFE, que también se empieza a gestar pues producto de esa constitución para poderla ya tener en el territorio traducida. Entonces ya uno empieza de la parte de liderazgo desde la quejadera, bloqueemos la Boyacá, vías de hecho, bla, bla, bla. Pero ya uno empieza a decir, momento, hay unos protocolos, entonces empiezo como a inquietarme desde la participación, que también es otro derecho, pero también un deber, con esa parte de poder mirar esas aristas desde el diálogo, desde la concertación. Entonces ya empiezan como esas colectividades y empieza también pues ese punto de encuentro. Entonces ya uno encuentra otro líder que también desarrolla esa parte, pero ya tiene esa parte de poder comunicar con otros sectores, deporte por ejemplo. Entonces yo digo, qué chévere es como unirse en esa primera parte de poderla comunicar, pero también tenemos actividad física, también tenemos recreación, tenemos pues varios sectores en algo que, me corrigen, la industria permite desarrollar que la calidad de vida se puede mejorar. Pero algunas personas dicen, venga, yo hago de todo, pero yo no participo, pero sí está participando. Cada vez que corretea el alimentador, cada vez que está desafiando, cada vez que goza de un partido cuando su equipo favorito mete gol. O sea, hay varios ámbitos que usted está participando, desde el ocio, desde otras actividades, como también la persona que madruga a 3 de la mañana, 4 de la mañana a hacer su disciplina deportiva. Entonces, esa parte es bueno reconocerla y ahí es cuando en esta vida de retos hablamos del reto 104.
y aparece Javier. Y ahí es donde aparece Javier. Entonces cuéntenos un poquito. No podemos abiertamente hacer proselitismo, usted me entiende. A ver, pero sí contar qué estamos haciendo desde nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo y con quién nos estamos uniendo, con quién estamos haciendo alianzas para desarrollar esto que estamos trabajando en la universidad? Entonces, cuéntenos, Javier, por favor. Pues como ya lo explicó Juan David, pero además sobre todo qué es lo que queremos hacer, y además un programa que me gusta mucho el nombre del que ustedes le pusieron al programa, porque es reiterar que hay una unión hay una cultura de lo físico y hay una cultura del movimiento y una cultura de la recreación, como el recrear el ser. Entonces, desde la educación, desde la reforma del 2002, entonces dividimos el mundo en la educación como si hubiera una educación entre comillas mental más importante y una educación de lo físico aparte. Entonces dijeron en ese momento, oiga, no hagamos educación física para los niños porque eso es perder el tiempo, entonces mejor que solamente estudien matemáticas. Platón, literalmente en griego, significa el de la espalda ancha, porque el modelo de formación era un modelo de formación integral o de creación del ser, donde lo físico estaba ligado a lo mental. Sana en cuerpo sano. Exacto. Y que además están todas las evidencias científicas para hacerlo. O sea, uno hace actividad física, genera químicos que hacen que literalmente el cerebro se mueva más rápido y literalmente le ayuda a pensar más. O la gente que corre o hace 20, yo no corro, no puedo, pero 20 o 40 kilómetros, literalmente tienen, digamos, un nivel de pensamiento, de abstracción interna para hacer 40 kilómetros, que es diferente al que hace boxeo y tiene un nivel de reacción. Es decir, hay una función, digamos, movimiento literalmente del cerebro que va de la mano del cuerpo. Y nosotros decidimos entonces, o el modelo más bien de educación decidió en el 2002 con una reforma que separábamos esas dos cosas. Nosotros creemos que hay que volver por la dignidad primero del sector de la educación física, que sea obligatoria, que hay que volver. Y como decía Juan, en ese reto 104 en la calle, lo que le mostramos a la gente es la importancia de moverse, de que sus hijos se muevan, cómo usted se siente, cómo se mueve, y acordarle que, mire, necesitamos que se haya una reforma de ley para que vuelva a ser obligatoria la educación física en el colegio, en primaria y en secundaria y en bachillerato, como es hoy, pero hecha por los profesionales del sector, que no es el profesor de matemáticas desocupado que le dan un pito y dice, venga, usted vaya, hágale, y empieza a dar vueltas, y sin saber por qué, porque al profesor de educación física no le dicen, oiga, tenga la álgebra de Baldor y vaya, empeñese, como si fuera menos lo que hacemos, digamos, en el deporte y en la cultura y en el arte, y toda esta formación a través del arte, del deporte, de la corporeidad, finalmente y es sobre todo lo que yo considero y consideramos que además son las mejores herramientas para la formación primero de hábitos de vida saludable, pero de valores ciudadanos a través de la exploración cultural, de la exploración artística, la exploración personal y de convivir con otros y del movimiento. Y ya en la pura práctica también lo vemos. O sea, hoy los niños que pasan horas frente a una pantalla, en Bogotá el 20% de los niños y adolescentes hoy tienen problemas de sobrepeso. En México y China son países que ya declararon la obesidad infantil como problema de salud pública. Y que no volvamos al colegio a enseñarle a nuestros niños a moverse, como decía Juana, que aunque sea camine hasta el bus, que vaya al parque y vuelva a caminar y no solamente estar pegados de un aparato todo el día. Que los papás también aprendan a que la mejor forma de recrear un niño no es tenga el teléfono y vea videos y cállese y no moleste. Es al contrario, grite, vaya a hacer teatro, vaya, como decía Juan, vaya a Monserrate con los amigos o con la abuelita. Pero cambiar esos hábitos de vida son importantísimos y lo queremos hacer no solamente, uno, por el sistema de salud y a través de la reforma, el sistema educativo a través de la reforma de ley para educación, y también para el sistema de salud, para tener hábitos de vida saludable y evitar seguir llegando a un sistema de salud que está colapsado, que está quebrado y el que le sirve y le es rentable que lleguemos enfermos para cobrar más medicinas que no nos entregan y más exámenes que sí cobran y que nos demoran 3 meses. Entonces, evitarnos llegar hasta ahí también y que nuestros niños en el futuro lleguen también ahí es lo que queremos lograr. Y lo van a lograr, sí, seguramente de la mano aquí pues de quienes están esta mañana, pero también importante hacerle conciencia a las personas eso, de que no digamos, acostumbrar a nuestros niños y nuestras niñas desde muy temprana edad a la ley del menor esfuerzo. No, es como dice Javier, ¿no? Es posibilitarle y hacerle ver que el movimiento, que la recreación. Yo me imagino, por ejemplo, si hay un programa, independientemente de quién lo haya lanzado, quién lo haya diseñado, que es al colegio en bici, ¿cierto? Eso me parece importante. ¿Qué tal, Juan David? Un programa donde diga al colegio caminando, saltando, al colegio, así sean 2 cuadras, 6 cuadras, no necesariamente preocuparse pues por la ruta. Claro, cuando ya son las distancias extremas, sí, claro, y tiene que seguir siendo por los derechos de la infancia y todo, y los jóvenes, pero también entonces posibilitar, no, incluso que se baje
bajen de la ruta y decirle, no, es que a mí me espera un señor que se llama Juan David, que se llama, bueno, y que es un programa al cual están inscritos todas las instituciones educativas, tanto públicas como ojalá privadas, y que se vea que la actividad física, el movimiento sean eso, una política, y que haga parte pues de la cotidianidad. Y bueno, ya no sé si devolverse al colegio con un recreador adelante, pero por lo menos en las mañanas que lleguen ejercitando su cuerpo. Claro, también está 40x40 y son esa serie de modelos de políticas públicas materializados por la voluntad. Entonces, en este caso también las tendencias. Hablamos de tendencias deportivas, nuevas tendencias, pero también manifestaciones en la recreación, tendencias de la actividad física. ¿Qué nos dejó la pandemia? Hay que seguirse moviendo. También esa parte de redescubrirse, reinventarse y también tener en cuenta pues esas prácticas que uno solo no puede. Necesariamente hay que vincularse con la sociedad para poder preguntarse, yo hago de todo un poco, pero también cuál es mi estilo. Y también con los recursos que se tiene. Afortunadamente Bogotá pues tiene también esa posibilidad. Seguimos siendo territorio rural, 70%, el resto urbano, pero cada vez empiezan esos retos, esos desafíos para poder decir, venga, se puede. ¿Te refieres a Ciudad Bolívar? Claro, obviamente más el 70% rural, vengo de allá. 70% rural. Rural, sí. Es una Colombia profunda aquí en el territorio, pero también está la megadiversidad, la diversidad también de comunidades étnicas. Uno se encuentra también con prácticas deportivas de cómo es un arco y flecha, cómo también las personas pueden convivir y se asombran porque la cultura ciudadana hace parte también de esos nortes, la gestión pública. ¿Yo qué hago quejándome todo el tiempo siendo que también puedo aliarme para poder hacer una serie de instrumentos y conocerlos para poder decir si se puede? Entonces empiezan las colectividades, los proyectos. Por eso les digo que ahorita el tema de los diplomados me parece otra estrategia interesante para poder encontrarse con otras personas. En un minuto, cuéntanos, Recimonas, por favor, eso de los diplomados que me lo dijiste al comienzo del programa. En un minuto, listo, mi estimado Javier, ¿no? El diplomado puede ser esa herramienta de punto de encuentro y actualización. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Dónde lo están haciendo, Javier? Hay una resolución del ministerio que obliga a que todos los que quieren hacer parte de clubes, ligas, federaciones, en sus órganos de dirección, tienen que tener un curso de 120 horas en administración deportivas y es un requerimiento legal. Entonces, con la Corporación Unificada Nacional logramos hacer un diplomado gratuito en administración o fundamentos de administración deportiva que da unos créditos para quienes quieran seguir estudiando administración deportiva con el fundamento de tener organizaciones fuertes. Y es donde usted es profesor, ¿cierto? Sí, yo soy pues qué maravilla. Profesor. Muchas gracias, Juan David, por habernoslo traído aquí. Sí, ¿tiene algo más que agregar sobre eso, los diplomados, ya en 30 segundos? No, que es gratuito, lo estamos haciendo como aporta al sector deportivo y a tener organizaciones fuertes en todo nuestro sector. Perfecto. Bueno, listo. Entonces tuvimos, lamentablemente, afortunadamente lamentable porque no pudiste estar en la primera parte, que haber conocido más de la vida, personas de las facetas, pero afortunadamente que conocimos algo más de nuestro alumno regular. Y bueno, pues en la segunda sección ya conocimos un poco más a fondo de quiénes son y qué hacen nuestros invitados. Vamos entonces con nuestra tercera y última sección aquí en Edufísicamente, esta sección que se llama Ocio y Tiempo Libre. Tenemos un audio colaboración ya de nuestros estudiantes. En Edufísicamente, Ocio y Tiempo Libre. La Universidad Pedagógica recupera parte del predio Valmaría mediante proceso legal, 2 de febrero del 2026. La Universidad Pedagógica informa a la comunidad universitaria que se adelantó el desmontaje de una construcción ilegal que había sido levantada de manera irregular sobre el predio Valmaría, propiedad de la institución. Esta acción se realiza como consecuencia de una demanda interpuesta por la Universidad Pedagógica, a partir de la cual un juez de la República ordenó la restitución del predio a favor de la UPN, dado que la persona que ocupaba el terreno no realizó la restitución de manera voluntaria. La universidad procedió a recuperar el predio con la debida autorización del juzgado competente. Abro paréntesis, 0008, civil del circuito de Bogotá. Cierro paréntesis. Es importante resaltar que durante este proceso se garantizó que todo el procedimiento se llevara a cabo dentro del marco de la ley y con respeto por las decisiones judiciales.
La Universidad Pedagógica vela permanentemente por los derechos de las y los estudiantes, protegiendo su patrimonio institucional, cuidando los predios que hacen parte de la universidad y actuando siempre a través de los mecanismos legales correspondientes. Estas acciones buscan salvaguardar los bienes públicos destinados a la educación y garantizar que los espacios universitarios cumplan su función académica y social. La educadora de educadores reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses de la comunidad universitaria. Este fue un aporte de Angie Martínez, Camila Sánchez y Loren Yagüe del espacio Expresión Radial y Audiovisual para Edufísicamente. Y en esta tercera sección entonces seguimos dando noticias de nuestra sede Valmaría. En 2025 se ejecutó la fase más amplia del proyecto con inversiones que superan los 3.500 millones de pesos, destacándose, entre otras, las adecuaciones del restaurante, gimnasio, biblioteca, enfermería, zonas de accesibilidad, redes eléctricas, cerramientos, cafeterías y salas de profesores. Estas obras consolidaron la infraestructura física del campus y mejoraron significativamente los servicios para estudiantes, docentes y personal administrativo. Actualmente, en este 2026 se encuentran en ejecución proyectos relacionados con la adecuación de baños, cambio de pisos en salones y gimnasio, manejo fitosanitario, construcción de un invernadero para el proyecto agrorrecreativo Guaira y obras de cerramiento y demolición de invasiones. Paralelamente se adelantan procesos próximos a adjudicar para la adquisición de equipos deportivos y adecuación de bicicliteros. Importante entonces, muchas gracias a nuestra audiencia, agradeciéndole a nuestros invitados. Mi estimado, despídase por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Suárez. Si quieren conocer más de lo que hacemos, por favor síganos en redes, en Instagram, Facebook, en Twitter como @JavierSuárezA. Listo, Juan David, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, nos despedimos con 3 invitaciones rápidas. 1 de marzo tenemos carrera atlética en el aniversario de la universidad. 8 de marzo, ya saben la cita, pendiente en las urnas. Y ya de resto toda la actividad en las redes sociales también. Muchas gracias. A nuestra audiencia, entonces, muchas gracias. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Esto fue Edufísicamente. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.